El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional para la presidencia de México, se dirige hacia la salida de un mitin de su campaña electoral, en Lomas Taurinas, Tijuana. Entre una densa multitud de asistentes, a las 5:12 de la tarde, el candidato recibe un balazo en la cabeza, y al ir cayendo, otro más en el abdomen. Herido de gravedad, lo trasladan a un hospital local, y aproximadamente 3 horas después muere. En el momento es detenido Mario Aburto Martínez, identificado como quien realizó los disparos. Pasaron 3 días desde el asesinato de Colosio. La mañana del 27 de marzo llega a las oficinas de la PGR en Tijuana una joven de apenas 16 años, Graciela González Díaz, quien dice ser la novia de Mario Aburto Martínez, el principal sospechoso del magnicidio. En sus declaraciones, Graciela dice que el jueves 10 de marzo, Mario la invitó a conocer el Museo de Cera, y ahí le enseñó una estatua llamada El Caballero Águila. En mi grupo me llaman el Caballero Águila, ya estamos enfadados de que siempre gane el PRI, le dijo Mario. Después le confesó que sabía manejar armas, que había vivido en Chiapas cuando se gestó el conflicto armado del EZLN. Pero el 9 de septiembre, Graciela se arrepintió de estas declaraciones. Ante las sospechas de que el magnicidio hubiera sido orquestado desde los líderes políticos de México, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari creó la Fiscalía Especial para el caso Colosio. El primer fiscal fue Miguel Montes, quien dijo que Aburto había tenido 4 cómplices. Luego cambió de hipótesis, aseguró que se trató de un asesino solitario y que el candidato dio un giro de 90 grados antes de caer. Renunció el 14 de julio de 1994. El siguiente fiscal fue Olga Islas de González Mariscal, quien llevó 22 líneas de investigación. En sus conclusiones sostuvo que Aburto se hacía llamar Caballero Águila y que mató al candidato presidencial. Según sus investigaciones, primero le dio un balazo en la cabeza. 5 segundos después, Colosio dio un giro de 90 grados. Quedó frente a Mario, quien le disparó un segundo balazo en el estómago. La fiscalía renunció en diciembre de 1994. El siguiente fue Mario Chapa Besanilla, quien rechazó la teoría del giro de 90 grados y aseguró que hubo un cómplice, y encarceló a un hombre llamado Otón Cortés. Pero un año después se comprobó que los testigos que lo inculpaban habían mentido. El 30 de agosto de 1996, Chapa Besanilla fue removido de su cargo. Ya como presidente de la República, Ernesto Zedillo nombró como fiscal a Luis Raúl González Pérez, quien sostuvo la hipótesis del asesino solitario. En el año 2000 se clasificaron todos los documentos del expediente argumentando que en el futuro podrían haber nuevas pruebas. Por ello, solo se puede tener acceso a las 68,000 hojas que conforman la investigación del caso Colosio hasta el año 2035. A Mario Aburto se le arrestó en el momento y lugar de los hechos, y fue también ahí cuando supuestamente confesó. Lo hizo porque, de acuerdo a sus ideas personales, quería evitar hechos que pudieran pasar semejantes a los que ocurrieron en Chiapas. Nos dice que no le importa su vida. Estos detalles se saben gracias a un reporte informativo elaborado por 9 elementos de la Policía Federal, quienes, según ellos, Mario hizo esta confesión cuando lo detuvieron en Lomas Taurinas. Aunque todos firmaron y narraron cómo ocurrieron los hechos, 6 policías federales no participaron en la detención o estuvieron cerca. Sin embargo, fueron presentados como testigos del crimen. Uno de ellos confesó que solo participó en la filmación de un video, a varios metros del lugar. Otro aceptó que nunca vio a Mario. 2 más reconocieron que no estuvieron en Lomas Taurinas, sino resguardaron el hospital donde fue trasladado Colosio. Un agente dijo que ella solo se hizo pasar por reportera para sacarle información a Mario. Los otros 3 agentes no ratificaron sus declaraciones y tampoco dieron motivos. Mario supuestamente rindió su primera declaración el 23 de marzo a las 7:30 de la noche. Según la versión oficial, Mario declaró que tenía tiempo preparándose para herir al candidato en un campo de tiro de la ciudad. Sin embargo, Aburto no firmó esta declaración y aseguró que era falso que se estuviera preparando para herir al candidato. Para darle veracidad a esta declaración, la Fiscalía presentó en 1994
las declaraciones de los primos de Aburto, Marcelino y Mauricio Ortiz. Mauricio declaró que 6 días antes del asesinato, Mario le pidió que lo acompañara a su casa. Según el primo, Aburto sacó de abajo de su cama un arma que le presumió durante unos 5 minutos. Después ambos primos ampliaron sus declaraciones, en donde Mauricio se retractó de su primera declaración y aseguró que ni él ni su hermano habían visitado a su primo Mario. También dijo que testificó en contra de su primo porque los agentes que lo detuvieron lo asustaron y le dijeron que si no lo hacía lo iban a matar, junto con su primo. Su hermano Marcelino lo respaldó y dijo que tenía más de un mes de no ver a Mario. Fernando de la Sota, miembro del Grupo Mega, encargado del grupo de seguridad personal del candidato, aseguró que más de 30 elementos se auxiliaban en la seguridad de Colosio. Dijo que el día del mitin caminaba a 1 metro de distancia y por la izquierda del candidato cuando escuchó una detonación, según él, pudo ver cómo el candidato cayó al suelo. Desde esa distancia también se percató del momento exacto en que Mario Aburto disparó por segunda ocasión. Fueron de la Sota y Alejandro García Hinojosa, otro miembro del Grupo Mega, quienes detuvieron a Mario. Alejandro declaró que los hechos sucedieron muy rápido, en unos 5 segundos, y que ni siquiera podía precisar en qué mano sostuvo la pistola Mario Aburto, o si fue él quien disparó por segunda ocasión. Sin embargo, después Hinojosa contradijo su versión y aseguró haber visto a Mario con la pistola en su mano derecha. Otro de los hombres que era parte del Grupo Mega se presentó a declarar. Su nombre era Héctor Javier Hernández y aseguró que el día del atentado, cuando vio que la gente se le abalanzaba al candidato, intentó acercarse por el costado izquierdo. Entonces escuchó los gritos de Fernando de la Sota, quien le dijo: "Quítate de ahí". Unos segundos después, Colosio recibió el disparo en la cabeza que lo mató. El 24 de marzo, un hombre fue detenido a 15 metros del lugar donde cayó herido Luis Donaldo Colosio. Su chamarra traía sangre, por eso fue trasladado a las oficinas de la PGR. Se llamaba Jorge Antonio Sánchez Ortega y trabajaba en el CISEN. Sánchez Ortega aseguró que no vio el momento del asesinato de Luis Donaldo Colosio y declaró que la sangre en su chamarra sí era del candidato, pero que esto ocurrió porque alguien que iba cargando el cuerpo de Colosio lo manchó en la mano izquierda. La Fiscalía Especial llegó a la conclusión de que los hechos sí sucedieron como los narró el agente del CISEN. Sin embargo, en el expediente judicial se encontraron los estudios químicos que se le realizaron a Ortega, y este concluyó que sí existía la presencia de plomo y bario en las manos, por lo que confirma que sí habría realizado por lo menos un disparo. El dictamen fue firmado por 4 peritos químicos. En los meses siguientes al atentado, murieron en circunstancias violentas algunos policías que tuvieron que ver de alguna manera con el caso. La principal fue la de José Federico Benítez López, director de Seguridad Pública en Tijuana, quien realizaba una investigación paralela. El 28 de abril de 1994 fue acribillado a bordo de su camioneta cuando se dirigió al aeropuerto en Tijuana, a partir de una llamada anónima que advirtió sobre una bomba. Según declaraciones, se sabe que al momento de su asesinato, indagaba una pista hallada en un baúl que tenía Aburto, que demostraría que el complot habría estado en marcha al menos 48 horas antes del mitin. Una de las hipótesis más conocidas para sostener la idea del complot es la supuesta existencia de al menos 3 aburtos. Varias personas con gran parecido físico habrían coincidido en el mitin de Lomas Taurinas. Una disparó, otra fue detenida y una más fue presentada ante la prensa en el penal de Almoloya. Esto fue alentado por diferencias superficiales detectadas en las fotografías, así como varios documentos oficiales en los que quedaron asentados distintas estaturas del mismo individuo. El primer aburto sería el que disparó contra la cabeza de Colosio. En versiones periodísticas se le identificó como un hombre joven que fue hallado muerto la misma noche del 23 de marzo de 1994 en un taller mecánico de Tijuana. Una de las fotos del cadáver, quien se llamaba Ernesto Rubio Mendoza, fue comparado con otra del tirador de Lomas Taurinas y resultaron casi idénticos.
El segundo aburto correspondería a la persona detenida por los integrantes del Estado Mayor. En los videos y fotografías posteriores al crimen, aparece con un reloj plateado con extensible metálico en la mano izquierda y un anillo en el dedo anular. En la mano derecha no llevaba nada, mientras que en el video del momento en que se le da el balazo a Colosio, se puede observar que la mano que empuña el arma es derecha y muestra un extensible negro en la muñeca, sin anillo en los dedos. El tercer aburto sería el joven presentado en el penal de Almoloya. Además de presentar diferencias físicas con los otros dos aburtos, se criticó que se le cortara el cabello y se le afeitara el bigote, a lo que el sistema penitenciario federal respondió que así lo estipulaban las normas internas del Ceferezo, pero al parecer esta norma solo aplicaba para aburto. A todo esto se agrega la presencia de Jorge Antonio Sánchez Ortega, cuyos rasgos físicos son parecidos a los de los aburto, además de su ropa manchada de sangre de Colosio y el resultado positivo en la prueba de Harrison. También hubo sospecha porque las autoridades presuntamente aseguraron 2 armas en Lomas Taurinas, lo que demostraría la existencia de 2 tiradores. Por un lado se afirmó que el revólver Taurus calibre 38 fue custodiado por elementos del MP apenas se lo quitaron a Mario Aburto, mientras que en otro testimonio aseguró que quedó abandonado en Lomas Taurinas hasta que uno de los escoltas volvió para recogerlo. Así el primer testimonio correspondería al arma del disparo en la cabeza, mientras que el segundo al de la herida en el abdomen. También surgió la sospecha porque la cardióloga Patricia Ubanel declaró en una entrevista radiofónica que el impacto en la cabeza de Colosio habría sido por una bala calibre 38, mientras que la del abdomen fue calibre 22. Días después, ante la PGR, dijo que fue en el quirófano donde se comentaron los distintos calibres y que ella no era experta forense ni criminalista. En las elecciones de 1994, el Partido Revolucionario Institucional perfilaban como candidatos a la presidencia a Luis Donaldo Colosio y a Manuel Camacho Solís. Sin embargo, Camacho era uno de los asesores de Carlos Salinas de Gortari, por lo que aseguraba que el candidato sería él, en lugar de Colosio. Pero cuando Salinas nombra a Luis Donaldo Colosio como candidato, Camacho es nombrado en enero de 1994 como coordinador para el diálogo y la reconciliación de Chiapas, debido a que el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional se había levantado en armas. La noche del 16 de marzo, una semana antes de Lomas Taurinas, se reunieron Colosio y Camacho. Circulaban 2 versiones de lo que sucedió esa noche. La primera versión de personas allegadas a Camacho indican que arreglaron todas sus diferencias y pactaron que Camacho renunciaría públicamente a sus aspiraciones por la candidatura. La segunda, revelada por personas allegadas a Colosio, dicen que el encuentro fue ríspido y que el candidato salió enfadado. La tarde del 22 de marzo, un día antes del asesinato de Colosio, en conferencia de prensa, Camacho declaró: entre buscar una candidatura a la presidencia de la República y la contribución que pueda hacer el proceso de paz en Chiapas, escojo la paz. Colosio celebró la decisión de Camacho. Durante los primeros meses de 1994 hubo un rompimiento de Colosio y Carlos Salinas, cuyo punto más tenso fue el discurso del 6 de marzo. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Se dice que Colosio iba a destituir a Ernesto Zedillo, dando así un golpe al modelo salinista, y que además planeaba acercamientos con Cuauhtémoc Cárdenas, enemigo de Salinas. Semanas antes del atentado, entre la prensa, cobró fuerza la versión de que, a través de José Córdoba Montoya, jefe de asesores de Salinas, le había pedido a Colosio que renunciara a la candidatura priista, a lo que Colosio respondió que lo haría, pero después del 21 de agosto, fecha de las elecciones. Incluso trascendió que días antes de Lomas Taurinas, Colosio recibió una llamada telefónica en la que se le pidió por última vez hacerse a un lado. Según palabras de Jorge Castañeda, afirmó que Malión Fabio Beltrones, en una cena con Colosio en septiembre de 1991, le habría dicho: si yo llego a la presidencia, Córdoba no solo no va a tener lugar en mi gobierno, sino tampoco en el país.
Pocos días después del magnicidio, sin explicación alguna, Salinas removió a Córdoba de la jefatura de su gabinete y lo envió al extranjero. Al paso de los años, Salinas y Córdoba han negado categóricamente haber tenido relación con la autoría intelectual del caso. Sin embargo, muchos mexicanos tienen la idea de que Colosio fue víctima de un crimen de Estado, ordenado por Salinas de Gortari a través de su jefe de asesores, luego de que Colosio dejara claro su distanciamiento político.